Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Saludos a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la Primera Iglesia Bautista y también a nuestros amigos y visitantes que nos están fielmente escuchando cada domingo a través de estas clases y también de las predicaciones y demás enseñanzas que hay en nuestro canal de YouTube. Pip Juárez, así lo pueden encontrar en YouTube como Pip Juárez. Hermanos y hermanas, agradeciéndoles por este domingo 16 de agosto. Y como ustedes saben, hermanos, estamos llevando nuestros estudios de la revista trimestral. Y hoy es la cuarta sesión de un tema en el que estamos buscando darle respuesta a una pregunta que se hace ahí. El tema principal es una pregunta. Y si ustedes lo recuerdan, la pregunta es: ¿por qué necesito a la iglesia? Hemos ya analizado tres respuestas que se van sumando, obviamente, no es de que sean diferentes en cuestión de que nada más una de ellas es válida o no, sino que todas son válidas y se van sumando porque hay muchas razones justificadas de peso para responder a la pregunta de por qué necesito a la iglesia. Definitivamente la respuesta es si la necesitas y hay muchas razones y las hemos estado tratando de cubrir. Y la que toca en este domingo, hermanos, va con la misma intención de agregarle respuesta. Y la respuesta es porque nos alentamos mutuamente. Nos alentamos mutuamente. De alentar, de darnos aliento, de darnos ánimo, no de que nos hacemos más lentos, hermanos, sino que nos alentamos mutuamente. Y bueno, pues ustedes saben que su servidor, Fernando Franco, y también a nombre de nuestro hermano César Sánchez, compartimos estas lecciones con ustedes, hermanos, y si nos lo permiten, hermanos, vamos a tener una pequeña palabra de oración para empezar ya con nuestro tema. Cierren, por favor, sus ojos. Padre Celestial, mi Dios, en esta ocasión nos ponemos también en tus manos, mi Dios, agradecidos por estarnos cuidando, Señor, cada día, por proveernos, mi Dios, de todo lo necesario cada día, tanto de manera individual y también como familia y también como iglesia, mi Dios, y también has cuidado de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, mi Dios. Seguimos rogándote que nos libres de todo peligro y mal, Señor, que también seas con los que han llegado a enfermarse, para su sanidad, mi Dios, que tú les levantes de ese estado de enfermedad y de postración, y que, Padre, conforme a tu voluntad, todo esto ya llegue a pasar pronto, mi Dios, y podamos reanudar, mi Dios, nuestras reuniones, Padres, de manera presencial en nuestro templo, mi Dios, juntos como iglesia. Lo ponemos en tus manos, Señor. Tú sabes cuándo, cómo y por qué, mi Dios. Confiamos en ello porque eres Dios omnisapiente, mi Dios, y soberano y todopoderoso. Gracias te damos, Señor. Guíanos en este estudio para que sea de provecho y bendición a todos y cada uno de nosotros, mi Dios, hermanos en la fe, amigos y visitantes también, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta oración. La iglesia tiene una función fundamental. Lo ha tenido a través de todos estos siglos y definitivamente la sigue teniendo precisamente en estos tiempos difíciles y peligrosos. Y aunque ahorita no estamos congregándonos de manera presencial por causa de esta contingencia que ya se ha alargado, pero Dios sabe por qué. De hecho, también parte del propósito de estas lecciones es encontrar nosotros cómo seguir fungiendo como iglesia, ¿sí? Ha habido algunos como pensamientos o artículos en las redes sociales y uno de ellos me ha gustado y yo sé que la mayoría de ustedes tal vez ya lo vio, ¿verdad?
Y es correcto y es oportuno decirlo. La iglesia jamás ha sido el edificio, no son las paredes, no son los pisos, los escalones, las bancas. Eso jamás ha sido ni será, en términos bíblicos, la iglesia. Hemos precisamente explicado en estas lecciones en las que pregunta de por qué necesito la iglesia, y su servidor ha aprovechado para dar en cada una de estas lecciones un poquito acerca de la doctrina de la iglesia. Es muy amplia la doctrina de la iglesia, pero sobre todo para estar todos en un mismo canal bíblico, en un mismo conocimiento bíblico, cuando menos básico, de lo que es la iglesia bíblicamente hablando, y con eso tener también la intención de quitar, desechar toda mala concepción, ya sea preconcebida o reciente, nueva, que hayan adquirido de un conocimiento erróneo de lo que es la iglesia. Entonces, pues aportando precisamente a ese propósito, pues la iglesia no es el edificio, nunca lo ha sido. La iglesia es, y como lo hemos dicho aquí, es la congregación de los creyentes en Cristo Jesús, ya bautizados, unidos a la iglesia por el bautismo con el Espíritu Santo, a través de las aguas bautismales, que es completamente sumergidos, porque eso significa, de hecho, la palabra bautismo, de la palabra baptizo, que significa sumergidos, ¿sí? Les he comentado que si todos habláramos y entendiéramos los idiomas originales, nos quitaríamos de tantos problemas de malas interpretaciones, porque las palabras en sí mismas te dirían el significado. Es como si yo les dijera, en vez de decirles bautícense cada uno, ¿verdad? Les diría, sumérjanse en agua cada uno. Entonces no habría dudas de que, bueno, ¿qué significará sumergirse? Pues todo el mundo sabe lo que significa sumergirse. Y si no lo saben, pues vayan al diccionario. Bueno, la lección de ahora, que es la cuarta, dando respuesta a la pregunta de por qué necesito la iglesia, hoy corresponde agregar esta respuesta, que es: nos alentamos mutuamente. Nos alentamos mutuamente. Nos damos aliento, nos motivamos, ¿sí? Nos damos palabra de aliento mutuamente. Sabemos por la palabra de Dios que no es bueno que el hombre esté solo. El ser humano, Dios observó que no era bueno que estuviera solo. Y la unidad básica de no estar solo es primeramente dándole una compañera, una ayuda idónea, una mujer, en este caso que la formó para Adán. Pero ya además de eso, de la pareja, del matrimonio bíblico, que es entre un varón y una mujer, pues también es la unidad básica que forma una familia, porque después también ya vienen los hijos. Y las familias son las unidades básicas de muchas cosas que son fundamentales en esta vida. Primeramente, ¿verdad? Las familias son fundamento de la sociedad. Las sociedades, las comunidades están formadas por familias. En la iglesia no es la excepción, ¿sí? En la iglesia no es la excepción. La unidad, las unidades básicas son las familias, están compuestas de familias. Y Dios siempre ha pensado en la familia y quiere lo mejor para la familia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ya lo hemos dicho también y lo hemos explicado. Si usted es nuevo ahorita, apenas es la primera vez que ve una de estas clases, búsquese por ahí las lecciones anteriores con el tema de dando respuesta de por qué necesitamos a la iglesia, que han sido cuatro lecciones ya con esta que vamos a tener hoy. Y es porque estamos unidos, porque oramos los unos por los otros y porque nos apoyamos mutuamente, y hoy porque nos alentamos mutuamente. Pero como le digo, en estas lecciones se ha aprovechado para dar algo de doctrina acerca de la iglesia. Y bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Somos familia de Cristo. La iglesia es una familia. Los creyentes en Cristo Jesús somos una familia. Y lo ideal es que en toda familia las personas encuentren su refugio, vamos a decir,
el que se necesita porque el hombre no es bueno que esté solo. El supremo refugio de todo creyente es Dios mismo, ¿sí? Veíamos en las otras sesiones anteriores a este tema de qué era la base de nuestra esperanza, y habíamos visto que Cristo es la base de nuestra esperanza, y Cristo mismo también es nuestro refugio. Pero Dios, además de ser el supremo refugio para el creyente, para sus hijos, Él también ha puesto instituciones, grupos y personas para que también aporten al ser humano, a las personas, todas, inclusive no creyentes, pero mucho también lo vemos que en sus hijos. Y en el caso de los creyentes, además de tener una familia, un seno familiar, lo cual es primordial y es básico para que el ser humano venga y nazca en una familia y sea criado, cuidado, protegido, enseñado, guiado en esta familia, y luego incorporarse por gracia de Dios también a una iglesia, y sobre todo a una iglesia sana, una iglesia con sana doctrina, con sana práctica, bíblica, lo más bíblica que se pueda, ¿sí? Y necesitamos esta gran familia que es la iglesia para alentarnos mutuamente. Miren, vamos a ver nuestra lección ya directo. Está basada en el pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. También en la ecuación anterior estábamos viendo aquí Efesios, nomás que ahora va a ser ahí mismo en el capítulo 4, pero de los versículos del 17 al 32. Y ya habiendo tenido la oración y la introducción, hermanos, ahora sí entramos de lleno a nuestra lección. Sí, para que tengan por favor sus Biblias, hermanos, ahí a la mano. Y los primeros versículos que son del 17 al 22 en la primera porción, vamos a leerlos, déjenme se los leo. Ustedes me pueden seguir, también pueden leer en voz alta en sus casas, hermanos, o si gustan nada más escuchar, pero lo importante es estar en contacto directo con la palabra de Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios precisamente ahí en Efesios 4 del 17 al 22. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Observamos, y también como lo menciona aquí el autor, en varias cartas del apóstol Pablo, se puede decir que de manera general se pueden dividir en dos partes, la parte indicativa y la parte imperativa. La primera parte indicativa, indicando de cómo están las cosas en la actualidad, cuál es el estatus, cuál es la enseñanza correcta, la doctrina, y dirigiéndose obviamente a los receptores de la carta. Y la imperativa es, bueno, así están las cosas, la Biblia dice esto, pero la segunda parte, la segunda sección es imperativa, pero esto debe de ser así. Basados en la palabra de Dios, esto debería de ser así. Y esto es lo que vemos aquí que va a suceder en la carta aquí a los Efesios. Ya vamos a empezar a ver la sección imperativa. Ya cuando el apóstol empieza a decir, bueno, ya hablamos de esto, del otro, y ahora déjenme decirles lo que el Señor está requiriendo y esperando de nosotros. Y como pudimos ver y percatarnos en estos versículos que ya leímos,
Aquí ya el apóstol está hablando en términos de mandamiento, de expectativa y exigencia, pero no de él, sino de parte del Señor, porque él es un apóstol de Jesucristo. Él es un enviado de Jesucristo, él es un representante de Jesucristo, que de hecho todo creyente en Cristo Jesús, eso también debería de ser. No estoy diciendo que todo el mundo debería ser, todos, bueno, en términos generales todos somos enviados, porque eso significa la palabra apóstol, apostelo es enviado, pero es un envío oficial, estás embestido de, con la autoridad de, en el nombre de, ¿sí? Y aunque aquí realmente es del apóstol hacia la iglesia, pero nosotros vamos a adquirir este conocimiento y cuando lo hagamos también nosotros vamos a adquirir la responsabilidad de transmitirlo y de compartirlo con los demás creyentes y también, claro, con el mundo, porque a fin de cuentas el mundo debe de saber de Cristo. Esa es una gran comisión que nos dejó el Señor Jesús. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuáles otros gentiles? Bueno, el concepto o el contexto de gentil en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento, que también se abarca desde el Antiguo Testamento, nomás que hago la diferencia por lo siguiente. En el Antiguo Testamento estaba más marcado a contextualizar eso como las naciones no judías, ¿sí? Todo el que fuera parte de una nación que no era judía, pues era un gentil. Y aquí, aunque las bases del cristianismo son judías, porque esa es la realidad, no podemos separar. Por eso cuando se habla en términos generales, se habla de las creencias judeocristianas. Ahora, ambas provienen de Dios, obviamente. Dios fue quien nos entregó las escrituras, la revelación completa y pero en el Nuevo Testamento se presenta una nueva entidad que además del pueblo judío, del pueblo de Israel, ahora la otra nueva entidad es la iglesia. Y por ejemplo, aquí los creyentes de Éfeso, pues en su mayoría son gentiles, como en el caso de muchas de las iglesias que vemos mencionadas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Miren, para empezar, si ha leído usted su Biblia, si ha leído el libro de los Hechos, específicamente hablando del libro de los Hechos, usted va a notar ahí que se da un parteaguas. Se da un parteaguas porque al principio los cristianos, los mismos apóstoles, los 11, no digo los 12, recordando de que Judas pues traicionó y se suicidó. Claro que después fue reemplazado, ¿verdad? Por el apóstol que lo pusieron a consulta con el Señor para que uno tomara el lugar precisamente de Judas. Y si no mal recuerdo es Matías el que se queda, ¿sí? Y ahí precisamente vemos que ellos se quedaron y habiendo leído también los evangelios, entiendo ¿no? Esta parte que dicen ellos, bueno, es que vamos a dirigirnos a los judíos exclusivamente. Aunque no era así, de hecho hemos tenido lecciones en las que explica eso, que hubo sus excepciones y que siempre, siempre, siempre estuvo en la mente y en el corazón de Dios alcanzar a toda criatura, incluyéndonos a los gentiles, a los que no somos de la nación de Israel, judíos de nacimiento, aunque bueno, me pongo así porque igual y yo, según yo, investigaciones de árbol genealógico y por apellidos y todo, hice una investigación y en teoría tengo ascendencia judía. Mi familia y yo tenemos ascendencia judía, pero
pero como no lo tengo todavía por certeza, por una prueba de examinación de ADN, todavía no lo puedo decir así con 100%, pero ya en un gran por ciento puedo decir que sí. Pero bueno, de todos modos hablo en tercera persona. A Pablo se le encomendó el ministerio a los gentiles y a Pedro se le encomendó el ministerio a los judíos. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Entonces Pablo realmente le escribe mayormente a gentiles. Claro que Pablo no excluía a los judíos. De hecho, en el ministerio de Pablo vemos que él llegaba a las sinagogas con los judíos, pero como se dio mucho el rechazo, vamos a decir en términos generales, no que todos, sino en su mayoría, muchos rechazaban el evangelio. A Pablo es cuando ya dice, bueno, entonces saben que ya que ustedes no quieren reconocer a Jesucristo, no quieren ustedes trato con el Hijo de Dios, entonces les doy la espalda a ustedes y me vuelvo a los gentiles, ¿sí? Y Pablo anduvo organizando varias iglesias, estuvo en 3 viajes misioneros, se menciona uno cuarto que no está realmente documentado, pero que la tradición lo menciona, ¿verdad? Un cuarto viaje misionero de Pablo, pero fundó varias iglesias, él estuvo desde cero, desde que llegan y empiezan a predicar la palabra de Dios en la sinagoga o en algunos casos inclusive junto al río donde iban las mujeres pues hacer sus parte de sus labores. En algunas ciudades no había sinagogas, para que hubiera una sinagoga en alguna ciudad o en algún pueblo tenía que haber un mínimo de varones judíos para que se considerara la posibilidad de formar o de construir una sinagoga para la congregación de ellos. Entonces no todos los lugares cumplían con estos requisitos, entonces no en todos los lugares había sinagoga. Sí había judíos repartidos por todo el mundo conocido y al principio les digo, Pablo hacía eso, pero ya después, pues básicamente enfocado a los gentiles. Y los efesios aquí son gentiles, pero gentiles que ya recibieron a Cristo, que ya recibieron el Evangelio, que ya fueron bautizados, que ya son parte de la iglesia y que ahora son parte del cuerpo de Cristo. Y es a estos a los que Pablo les dice que ya no deben de ser como los otros gentiles. ¿Cuáles? Los incrédulos, los gentiles que no han querido ni quieren nada con Dios. Ahora, ¿por qué lo digo en estos términos? Porque si se fijan en lo que leímos ahorita, aquí lo dice. Dice, ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, están en oscuridad, su mente está pervertida, está oscura, está en tinieblas, porque eso significa entenebrecido. Sí, y suena medio fuerte la palabra, y sí lo es. Sí, sí lo es. Porque inclusive, si estudiamos el contexto histórico de todos estos lugares, especialmente si lo ves desde el punto de vista de Apocalipsis, cuando escribes a la carta a las iglesias de Asia, entre ellas incluidas Éfeso, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, vas a ver, cuando haces un estudio profundo de Apocalipsis, inclusive versículo por versículo, y lo ves en contexto histórico, bíblico, escatológico, en todos los aspectos, vas a ver que había mucha idolatría, mucho culto inclusive al mismo emperador. Ya deja tú dioses paganos, hasta al mismo emperador se le daba culto como si fuera un dios. Y los templos que había, los diferentes templos que había esparcidos en el Imperio Romano, manejaban mucho el culto idolátrico, ¿cuál es la palabra? Había prostitución cultista. En pocas palabras, parte de la adoración a sus dioses involucraba relaciones sexuales ilícitas, corrompidas, prohibidas. Estamos hablando de que no solamente de adulterio y fornicación, ya estás hablando de homosexualidad, lesbianismo y quién sabe qué otras tantas perversiones. Por eso hablo de que
cuando dice aquí teniendo el entendimiento entenebrecido, el apóstol está refiriéndose a eso. Estás hablando de gente en gran manera pervertida, oscurecido su entendimiento por el mundo y por el Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Es Satanás. ¿Quién dice eso, hermano? Lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Claro que no es un Dios en el sentido de que tenga categoría, de que tenga poder y que tenga el mismo nivel. No, 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 no. De hecho es una criatura, es una criatura celestial de alto rango que cayó del cielo, expulsado del cielo por parte de Dios. Es en la categoría de querubín, pero es un ser celestial muy poderoso, ¿sí? Y tiene mucho conocimiento, sí. Pues ha vivido más que todos nosotros juntos, hermanos, porque Él está desde el principio en la parte de la creación del hombre y todo. Ya llega Satanás y conocemos la historia del Edén. Entonces, si usted acumula conocimiento aquí en la tierra por 70, 80, 90 años, pues Satanás tiene más que eso. Satanás ya tiene miles de años. Pero Dios es eterno. Nuestro Dios es omnisapiente. Todo lo sabe. Toda ciencia Él la conoce. ¿Sí? De hecho, Él es la raíz, ¿sí?, del conocimiento. Porque antes que Él no hay nadie, ni después de Él. Él es único, eterno, todopoderoso, todo conocedor, todo presente, ¿sí? Nuestro Dios es maravilloso, hermanos, y nunca se puede comparar con el diablo. El diablo no es adversario de Dios, el diablo es adversario nuestro, pero no de Dios. Para Dios no es contrincante, no es rival, ¿verdad? Pero sí nos advierte la palabra de Dios que sí es nuestro rival, sí es adversario nuestro. Y gran parte de su obra es pervertir al hombre. Lo hizo desde el mismo Edén, pervertir a la humanidad, engañar a la humanidad, tergiversar, adulterar la palabra de Dios para que el hombre no obtenga la sana doctrina, la sana enseñanza, las palabras directas de Dios, sino que y mezcla su mentira, ¿verdad? Y terminas no teniendo la verdad, estás en tinieblas y oscurecido. Y a lo mejor alguien puede decir, bueno, ¿y por qué unos sí se acercan a Dios y otros por qué no? Aquí nos da la respuesta y es muy interesante, y ya la había dado Jesucristo también en los evangelios, que la raíz del problema del hombre es la dureza de su corazón. Así es, los problemas del hombre. Y alguien puede decir, no, hermano, el problema del hombre es el pecado. Sí, pero ¿por qué salió el pecado? ¿De dónde surge el pecado? ¿Por qué el hombre tiende a pecar? ¿Por qué el hombre tiende a alejarse de Dios? ¿Por qué el hombre reniega, pelea y se pone en contra de Dios? Por la dureza de su corazón. ¿Sí? Anda mucho circulando ahí también en las redes y diciendo, y está correcto, que digan, no andes enseñando a tus hijos, no enseñes a tus hijos esa frase tan popular hecha por Hollywood y por canciones y por el medio artístico de que sigue tu corazón, escucha tu corazón. Pues la Biblia dice que es de lo más cochino y marrano que puede haber en la vida, el corazón humano. Es perverso, es engañoso el corazón humano. Y eso lo dice Dios, ¿sí? Entonces el consejo cristiano bíblico es: escucha a Dios, no tu corazón está pervertido. Escucha a Dios, ¿sí? Porque en el mundo se te va a enseñar eso de que escuches a tu corazón, y como sabe el enemigo que el corazón está pervertido, con eso se asegura de que el hombre se va a alejar de Dios, porque el corazón del hombre está pervertido. Se aleja automáticamente de Dios por naturaleza, ¿sí? Me estoy explicando así a nivel detalle, hermanos, porque son palabras muy escogidas aquí por el apóstol que debemos de tratar de sacarles el jugo máximo. Estás hablando aquí de un nivel de perversión muy elevado, ¿sí? Y se demanda del cristiano, de los gentiles, en este caso de Éfeso,
de que ya basta, así eras antes, pero ahora que estás en Cristo, se te exige, ¿verdad? Por eso dice, digo y requiero en el Señor, se requiere que cambies, que ya no seas así, sino que ahora seas completamente lo contrario. Describe cómo son estas gentes y que están así por la dureza de corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ya no están actuando como hombres, con conciencia, cuando menos, con conciencia, ya ni siquiera eso. Han perdido toda sensibilidad. ¿Y qué pasa cuando se pierde esa sensibilidad? Pues, perdón, dice aquí que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Recuerdan que les mencioné ahorita que basándonos en el estudio contextual histórico del Nuevo Testamento, pues estaba en todo el culto de prostitución, de relaciones ilícitas, y que les acabo de explicar por qué va, por qué se daba todo eso y qué se daba, ¿verdad? Por eso menciona aquí Pablo con estas palabras de que se entregaron a la lascivia. La lascivia es todo pensamiento y deseo y acción sexual exagerada, desmedida, pervertida. Claro que involucra todo tipo de prostitución y promiscuidad y libertinaje. Eso es lo que está aquí hablando el apóstol sin tapujos. Muchas veces, y yo entiendo que muchas veces por tener un público en general, tal vez en un culto en el que puede entrar una visita y todo, muchas veces nos abstenemos de usar palabras fuertes. Y disculpen aquí si se les hace fuerte lo que estoy mencionando, pero esto no es en sí una predicación, esto es una clase bíblica. Y como tal, tenemos el deber como dice la palabra de Dios, de dar todo el consejo de Dios. No garapiñarlo, no endulzarlo y suavizarlo, porque eso muchas veces, lejos de traer un beneficio, ha traído un perjuicio, porque se requiere muchas veces que la palabra de Dios la digamos de manera fiel, tal y como está registrado en su palabra, y no andarla nosotros suavizando. ¿Por qué? Porque por eso vemos problemas como los que se topó Pablo, ¿eh? De que estaban los hermanos ya tan grandes y de años en la iglesia y siendo todavía unos niñitos genruchitos en la fe. Y ya lo de genruchito ya lo expliqué una vez, ¿verdad? Y ahorita no voy a tomar ese tiempo, pero ya debiendo ser maestros, dice Pablo, todavía tenéis necesidad de la leche espiritual. O sea, todavía son chiquitos bebitos, ¿verdad? Y no han aprendido a profundizar en la palabra de Dios, ¿sí? Por eso, por esa razón, en estas clases sí nos podemos dar el lujo de explicar a este nivel, hermano, ¿sí? Menciona y escogió la palabra lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se refiere, toda clase de impureza, se refiere precisamente a eso. Homosexualidad, lesbianismo, no sé si ya desde entonces también se está dando lo de transgénero. La verdad es que sí lo sé, pero no quiero tampoco irme ya a nivel Z aquí en la clase porque después puedo asustar a algunos, pero no se me asusten, no los voy a asustar en este momento. Ya cuando el Señor nos permita volver a congregarnos y si alguien dice, oye hermano, platíqueme de lo que sea, a qué se refería, ya le platicaré a qué me refiero. Pero de todos modos no me estoy quedando tan corto, estamos hablando de toda perversión sexual. Y toda perversión sexual, cuando ya pierdes toda sensibilidad y se cauteriza tu conciencia, dice la palabra de Dios que ya realmente es un animal. Te corrompes como animal irracional, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, no se ofendan, lo dice la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios en vez de usar palabras tan fuertes, que no son malas palabras, claro, obviamente, pero son palabras fuertes en las que no, de plano, no queda duda de que estar, pero son tan fuertes y muchas veces, y lamentablemente, tal vez no se usaron la mejor palabra al momento de manejar la traducción.
Y porque muchas veces es mucho más sano recibir, o sea, y no me malentiendan, podemos usar sinónimos, palabras que realmente son lo mismo, pero siempre va a haber una palabra que es más fuerte y dura y con más presencia que la otra. Eso es lo que nomás me estoy refiriendo. No de que se tradujo completamente mal, no. Simplemente no se escogió a lo mejor tal vez la más representativa, la más fuerte, la más dura, la que tiene más presencia. Y dice el apóstol, pues más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Todo lo contrario. Cristo fue y sigue siendo y será sin pecado, santo. Y nosotros aprendimos de Cristo y aprendemos de Cristo la santidad. La santidad. Eso, ¿verdad? Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, en cuanto a que eso que estoy mencionando yo, que siguen practicando aquellos, pero que ustedes ya no están ahí, ustedes ya fueron rescatados, redimidos por Cristo, ¿verdad? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos como un verbo de quitarse esa vestidura, esos vestidos, como si equiparara al viejo hombre siendo una vestidura vieja, podrida, sucia, maloliente. Quítatela, despójate y revístete del nuevo ser. Como dice Pablo en su propia palabra, me refiero a su palabra escrita en otra epístola, porque la palabra a fin de cuentas es de Dios, está inspirada. También lo dijo el apóstol Pablo, toda escritura es inspirada por Dios. Y revístete del nuevo hombre. Quítate esa vieja vestidura, el viejo hombre que eras, y ahora vístete del nuevo, que está hecho conforme a la imagen de ¿quién? De Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es santo. Entonces hay que vestirnos del nuevo, ¿sí? Y ya para avanzarle, vemos, porque las otras porciones ya están más chicas, esta era la porción más grande, hermanos. Y dice ahí en Efesios 4, 23 al 28, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ya de hecho, con la explicación que estaba dando precisamente hacia el final de la otra porción, me brinqué a esta por inercia. En cuanto a que al vestirte, al revestirte del nuevo hombre, al que ha sido redimido y rescatado por Dios a través de su Hijo Cristo Jesús, se da la renovación completamente en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y renovados en el espíritu de vuestra mente. No se refiere al Espíritu Santo, ¿sí? Se refiere aquí hablando de la personalidad, del pensamiento, de la forma de ser tuya, en el espíritu de tu mente, ¿verdad? Tu ser mental, tu forma de ser, tú quien eres, renuévate, ¿verdad? Claro que la regeneración viene por parte de Dios, porque nosotros no tenemos eso por nosotros mismos, lo hemos explicado cientos de veces, nosotros no, esto viene por parte de Dios, ¿sí? Y como les dije, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, así es el nuevo ser, creado en Dios, ¿sí? Porque esto proviene de Él. La nueva vestidura viene por parte de Dios, no es nuestra, la nuestra es la contaminada, la vieja, la corrompida, la sucia. Por lo cual, desechando la mentira, por lo cual, por consecuencia, como resultado de vestirte de la nueva criatura en Cristo Jesús, del nuevo ser que eres en Cristo Jesús, por lo tanto no debe de haber lugar a la mentira, ¿sí? Debemos hablar verdad, cada uno con su prójimo. Y en el contexto aquí se refiere no solamente en términos generales, sino aquí de manera particular en la iglesia.
porque somos miembros los unos de los otros. Cuando dice somos miembros los unos de los otros, está hablando de la doctrina de la iglesia, de que la iglesia es un cuerpo formado por miembros unidos bajo una cabeza que es Cristo Jesús. Debemos hablar la verdad con todos. No vamos a sacar de contexto esta y, nomás debemos de hablar la verdad cuando estemos en la iglesia. No, 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 cuando estemos con los hermanos y con los del mundo, ahí sí se vale mentir. No, no, siempre, 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 siempre. Pero, voy a decir pero cuando estás en la presencia de la iglesia, estás en la presencia del cuerpo de Cristo, en la santidad de Cristo, ¿sí? En la gloria de Cristo. Por lo tanto, se exige, se requiere y se espera esta santidad, ¿sí? Y esta santidad no da lugar, claro que no, a la mentira. Y a muchas cosas más quedan completamente fuera, deberían de estar completamente fuera. En pocas palabras, reverencia a lo santo, respeto y dignidad hacia lo santo, ¿sí? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este es muy conocido, ha habido muchas predicaciones y enseñanzas acerca de esto. Es obvio, y debemos de entenderlo así, y sobre todo lo digo para aquellos uh, que no quieren ver nunca al cristiano enojado. Ese concepto no es bíblico. Ese concepto no es bíblico. De hecho, es satánico. ¿Sí? Porque digo mucho que las cosas que el diablo, porque es la realidad, porque no puedo dejar no puedo ignorar el conocimiento de que estamos rodeados, y esto lo enseña la Biblia, no son palabras mías del hermano Franco, es algo aprendido por medio de la palabra de Dios. Estamos rodeados de seres espirituales y celestiales, no los vemos, no los vemos, y algunos van a poder decir, y qué bueno que no los vemos, ¿verdad? Bueno, tal vez tengan razón, porque no sé si estamos todos preparados, y me estoy incluyendo, para soportar todo el tiempo estar viendo algo así, porque tal vez nos estaríamos neuróticos o tal vez, no sé, el efecto. Y claro que no me refiero a que si viéramos a los ángeles de Dios y a la protección de Dios, pues qué bonito sería y qué alentador, ¿verdad? No, me refiero a ver todo el mundo espiritual. También verías a ángeles caídos y también podrías percibir demonios, y a lo mejor eso te afectaría y no podrías ni dormir en las noches. Eso es otro tema y que se puede discutir, ya saben ustedes cómo los que me conocen, ¿verdad? Ya ni secreto, pero bueno. Lean los evangelios. Yo sé que los que lo han leído ya van a saber lo que voy a decir, pero el que no ha leído la palabra de Dios, lean los evangelios y van a encontrarse con nuestro Señor Jesucristo, que tuvo momentos en los que Él se molestó bastante, se enojó, al punto de tomar una soga, ¿va? Y empezar a tirar reatazos, ¿va? Y empezar a volcar mesas y tirar todas las monedas de los cambistas en el templo, y reclamarles y decirles que por qué habían hecho de la casa de su Dios una cueva de ladrones, cumpliéndose la palabra escrita de que el celo de tu casa me consume. Y los evangelios registran dos limpiezas del templo, no una, registran dos, ¿sí? Pero aunque hubiera sido una, hubiera sido suficiente para mostrar de que claro que se puede airar, pero, pero, sin darle lugar al diablo de que ese enojo se vuelva un pecado. No se deben de arrastrar enojos por días, o a lo mejor tal vez inclusive por horas. O sea, te puedes airar en su momento por una justa razón, por una razón santa, como en el caso del Señor Jesucristo, pero nada más en su momento, no, porque extender el enojo, extender la ira, que de ahí viene la palabra de airarse, ya se convierte en un pecado, porque ya es rencor, amargura y cosas peores todavía. Por eso no hay que dar lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo.
no puedes estar arrastrando ese enojo. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, es de que no pasen horas, inclusive hasta el siguiente día, y que tú sigas con ese enojo porque ya lo convertiste en un pecado, ya estás pecando. ¿Sí? No es de que ya no me hablen las 24 horas. Si lo hacemos, hermanos, y me incluyo, si lo hacemos, estamos mal. Entonces, eso destruye mucho, hermanos. Eso destruye mucho y lo digo para todos nosotros, incluyendo su servidor. Si tuviéramos un buen conocimiento, y ahorita estoy tratando precisamente de transmitir esta parte para que no exista excusa, eso de que las parejas o la familia o los amigos o los hermanos en Cristo se dejen de hablar por varias horas, mínimo por varias horas, ¿verdad? No se diga si se dejan de hablar por días, semanas o meses, en un enojo. Aunque digas tú que porque es cuestión santa, no está justificada en la palabra de Dios. No tienes base bíblica para decirlo. Lo siento, pero no la tienes. Tú estás pecando, punto. No, pero es que lo que me digas. ¿Y usted quién es para decirlo? Yo no soy nadie, yo nomás repito como perico, aquí está la palabra de Dios que lo dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No puede durarte el enojo horas o mucho menos días, semanas, meses. Eso ya es un pecado. Es odio, es rencor, es resentimiento, ya que te está llevando a una amargura que te va a caracterizar y eso es pecado, punto. Lo digo para mí y lo digo para todos. ¿Sí? Y no estoy enojado, los que me conocen ya saben que así hablo. Es raro, hermano. Sí, lo que pasa es que me apasiono, hermanos. Me apasiono. Discúlpenme por apasionarme. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Oh, me encanta a mí el Señor que cambia las cosas y no solamente por encimita. El Señor hace cambios fuertes, ¿verdad? El que hurtaba no hurte más. Pues se podría quedar la cosa ahí, va a decir, bueno, mira, ya dijo, no, ya no hagas esto, eso está mal, ya no lo hagas. No solamente ya no hurtes más, sino ahora ponte a trabajar, ¿verdad? Ponte a trabajar para que tengas un ingreso y de tal manera que hasta tengas para ahora ayudar a los que realmente sí tienen necesidad, ¿sí? Dicen que se daba mucho el contexto de que a lo mejor algunos hurtaban por necesidad, porque a lo mejor eran muy pobres, porque no tenían oportunidades de empleo, porque estaban ya desesperados, pero aquí nos enseña la palabra de Dios que ni siquiera para esas situaciones hay pretexto. Yo estoy viejo y envejecido, dice la palabra, por ahí va, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios lo promete. Si tú eres un varón y una mujer de Dios, Dios no te va a desamparar. Lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios y ahí lo vas a ver. Hay muchos testimonios. Y no solamente en la palabra de Dios, escucha a hermanos y hermanas en Cristo Jesús con ese tipo de testimonios. Que aunque en un momento dado de su vida se le haya permitido sufrir mucha pobreza, pero Dios no abandonó. Dios no abandonó. Si tú eres hijo de Dios, Dios no te abandona. ¿Cómo podemos acusar a Dios de que abandona a sus hijos, los deja morirse de hambre? Eso no, sería algo gravísimo. Si no me equivoco, Elías lo alimentó de la mesa del rey por medio de los cuervos. Los cuervos iban y ellos sí son los que se robaban la comida, iban y agarraban la carne y el pan y se los llevaban al profeta. No vas a mandar a alguna mascota maestra a robarse la comida al vecino, hermano, para que digas, no, pues fue el animalito y me lo mandó Dios. No hagas eso, ¿verdad? Ponte a orar. Ponte a orar y pide al Señor ayuda. Yo, créanme, hermanos, he escuchado testimonios increíbles. Cuando digo increíbles, no porque no los crean, no, sino increíbles de que, o sea, sorprendentes. A lo mejor la palabra correcta es decir, testimonios maravillosos y sorprendentes de la provisión de Dios. Y yo creo que mis hermanos ya mayores, inclusive que su servidor, porque sí los hay, o hasta jóvenes que han estado en la vida cristiana por cuestión de sus papás y de la familia, han escuchado estos testimonios preciosos de que llega Dios en el momento, manda al hermano o a la hermana con provisiones, con comida inclusive ya cocinada. Y hasta historias he escuchado de hermanos que han dado testimonios de que inclusive han dicho, yo soñaba, anhelaba este platillo en mi mente sabiendo que no tenía ni con qué comprarlo, ni procurarlo, ni cocinarlo.
y de repente llegaban hermanos y con ese platillo, hermano ya cocinado en ollas y decir, miren hermanos, nos acordamos de ustedes y pues como están, pues les quisimos hacer es la comida que el hermano tenía en mente. Y no estoy hablando aquí de fantasía, ni no, hermanos, es que Dios es tan precioso que sobrepasa nuestra mente y nuestro pensamiento, hermanos. Por algo dice la palabra de Dios que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él nos siempre va a exceder nuestras expectativas, siempre, hermanos, siempre. Entonces, si robabas, ya no robes. Y ya no solamente no robes, trabaja y trabaja bastante para que tengas tú ahora para ayudarle a los demás. ¿Se acuerdan que estamos viendo? Es para alentarnos unos a los otros. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, yo pasé necesidad. Ya no voy a pecar, voy a hacer lo correcto y lo voy a hacer de tal manera que hasta Dios me bendiga con más recursos y ahora yo voy a ir a buscar a esos que yo sé que están pasando por lo que yo pasé y para que no caigan en el pecado de robar, yo los voy a ir a ayudar, los voy a ir a apoyar, los voy a ir a dar aliento. ¿Sí? Todo este tema es acerca de alentarnos unos a otros. ¿Cómo vas a alentar? Y eso hace unos minutos vimos el tema aquí del que se enoja. ¿Cómo vas a alentar a un hermano? ¿Cómo vas a animarlo o a motivarlo, a darle ánimo y fuerzas si estás enojado con él? Si lo ves y le echas mala cara, si pasa y luego murmuras ahí con tus dientes, pues lejos de animarlo y motivarlo y de alentarlo, lo vas a deprimir, lo vas a entristecer, lo vas a desanimar y a lo mejor hasta termina dejando de congregarse por tu culpa. Sí, así lo digo, por tu culpa, por andar haciendo malas caras, por andar ahí calumniando, por andar ahí metiendo cizaña y haciéndole una campaña de descrédito. Hay que tener mucho cuidado. Y no me malentiendan, cuando se dé el pecado en la iglesia, tiene que entrar la disciplina, tiene que entrar el señalamiento y tiene que entrar la expulsión si es necesario, por cuestiones santas. Pero aquí no es el caso. Muchas veces nosotros exageramos, torcemos, desvirtuamos la realidad y nos tenemos todos, el afectado, y el que produce inclusive la afectación, todos debemos de someternos al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Y ya para finalizar, hermanos, la última parte cortita que es de Efesios 4, del 29 al 32, dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren, hermanos, yo sé que llega un momento dado que tal vez en nuestra porciento de carnalidad que llegamos todavía a aún tener en nuestro proceso de renovación, de regeneración en el Espíritu Santo, llegan a quedar vestigios, rastros de nuestro viejo hombre, del cual estamos hablando, que aquí el apóstol dice, se espera y demanda de nosotros que nos despojemos, desvistamos de ese viejo hombre. Pues hay que luchar espiritualmente hablando para no caer ya más en esto. Y si usted cae y si yo caigo, nuestro deber es como dijo el apóstol Juan, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el que encubre sus pecados no prosperará. No podemos hacernos de la vista gorda, hermanos. Si cometemos esto, hay que apartarnos de ello. Hay que pedir perdón a Dios y apartarnos de esta mala práctica. La palabra que se usa aquí como maledicencia es la misma palabra que se traduce también en otras porciones como blasfemia. O sea que es algo serio, es un pecado serio. Y hay que hacer todo lo posible por apartarnos de él. Yo sé que blasfemia suena mucho más fuerte que maledicencia, ¿verdad? Pero, ya les estoy compartiendo este conocimiento, es la misma palabra que se usó aquí para maledicencia, la de blasfemia. No quiere Dios que estemos profiriendo maldiciones.
Y no quiero aquí aparentar ni decir falsedad, nada. Yo sé que en un momento dado, no estoy diciendo, no puedo generalizar, decir que todos, porque yo sé que debe haber hermanos que muy difícilmente lleguen a pronunciar una palabra fuerte o impropia, una mala palabra. Y he conocido algunos que pues más bien no dicen palabra ninguna normal, sino la mayoría. Pero bueno, lo que sí puedo decir es lo siguiente y es bíblico. El que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué significa esto? Y esto no nomás aplica a la maledicencia, sino a todo tipo de pecado. Tú no puedes estar practicando el pecado. ¿Qué es practicar? Pues como cuando te digo yo, ¿qué deporte practicas? Y si tú me dices, no, pues yo todos los domingos juego fútbol o todos los miércoles juego básquetbol, bueno, tú practicas un deporte. ¿Qué es practicar? Hacer algo con cierta periodicidad, con cierta frecuencia. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Uno no puede estar practicando el pecado. Uno no puede estar practicando el ser mentiroso, el estar todo el tiempo colérico, con ira, con gritería, con maledicencia. El que es nacido de Dios no practica el pecado. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno no puede dar frutos malos y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Así es que si alguien todo el tiempo está con maledicencia, está definitivamente practicando un pecado en particular, a lo mejor tiene otros más, pero el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué estoy diciendo? Que te examines, porque lo más seguro es que no eres hijo de Dios, ¿verdad? No puedes estar viviendo en una práctica de pecado sin que realmente, en teoría, teniendo al Espíritu Santo, no te esté constantemente redarguyendo, que te esté arrastrando a que seas obediente a Dios, porque lo estás ofendiendo constantemente con tu práctica del pecado. Esto va para todos nosotros, no es de aquí para allá, esto es para todos nosotros. Dios es santo y Él nos dice, sed santos porque yo soy santo. Ustedes, mi pueblo, tienen que ser santos porque yo soy santo. Punto. Sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? Entonces debemos de estar despojándonos de todas estas cosas que vienen aquí enlistadas. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Por eso aquí dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa esto? Pues que si tú estás practicando el pecado, estás entristeciendo, estás contristando, y a lo mejor en términos, disculpen que lo diga así, estás agüitando al Espíritu Santo, ¿verdad? Lo estás, lo estás haciendo sentirse mal, porque Él está esperando de ti santidad. Él está haciendo su parte para que tú seas regenerado, revestido del nuevo hombre que es Cristo Jesús, el que te está enseñando, iluminando constantemente para que veas cómo es Cristo y tú lo imites. Si salimos con lo contrario, si salimos con que no, como dice la Biblia, que ocurre lo del verdadero refrán, ¿verdad? Que la puerca recién bañada va y se revuelca en el cien, en el heno, en el lodo, ¿va? Pues qué frustración, acabas de lavarla y luego ahí va y se embarra otra vez al... Yo lo he visto eso, pero con los perros, ¿verdad? Bañas a un perro y el perro, su instinto es sacudirse y luego ir a revolcarse otra vez a la cochinada, ¿verdad? Y pues qué frustración, ¿verdad? Pues bueno, lo estoy haciendo así de manera gráfica para que entendamos, porque obviamente Dios también, el Espíritu Santo también se entristece al ver que no acudimos a mantenernos siempre en limpieza, procurar siempre la santidad, despojándonos precisamente de las mentiras, de los gritos, de las malas palabras, de las maldiciones, de las blasfemias, de las profanidades, de la amargura, de la ira, de los gritos, de todas esas cosas que vienen aquí listadas, de toda maledicencia, toda malicia, toda maldad, todo aquello que no agrada a Dios. Antes, sed benignos unos con otros. Hay que ser buenos, bonachones, hermanos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vuelvo a repetirlo, como lo he dicho en varias ocasiones,
Nuestro ejemplo supremo es Cristo Jesús. ¿Yo por qué tengo que perdonar al hermano? ¿Por qué tengo que andarle pasando sus cosas? Déjenme, vuelvo a usar el mismo tono. ¿Y por qué Dios tenía que perdonarte? ¿Por qué tenía que aguantarte todos estos cochineros? ¿Por qué tenía que perdonar y dar la vida por ti? No nos podemos poner en esa condición, hermanos, y en esa postura, en esa actitud. Sed misericordiosos, así como Cristo fue misericordioso contigo. Amaos como yo os he amado, dijo el Señor. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dijo el apóstol una vez. Este mismo apóstol que está escribiendo estas palabras. Hermanos, esta fue nuestra lección. Cristo alentaba, motivaba a sus discípulos. Siempre los guiaba a ser mejores. Siempre los motivaba a ser santos. Siempre los motivaba, les enseñaba, les ponía el ejemplo de cómo hacer las cosas. No podemos, nosotros hermanos, no podemos ser instrumentos de Dios y en este caso no podemos ser utilizados por Dios para alentar a otros si nosotros mismos estamos hundidos en el pecado. ¿Cómo nos va a voltear a ver un hermano viendo que estamos en plena práctica del pecado, de muchos pecados? Pues ¿cómo va a recibir él palabra de aliento de nosotros? Y si la llegamos a decir, ¿se la va a creer? ¿La va a poder asimilar viendo el mal ejemplo que tenemos en nosotros? Yo no creo. Yo no creo. Tenemos el deber santo de imitar a Cristo en todo y de estarnos alentando mutuamente porque el hombre necesita ser alentado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El hombre no está bien que esté solo. Él necesita ayuda, necesita compañeros, necesita una familia. Y en este caso nosotros necesitamos la familia en la fe. ¿Por qué necesito a la iglesia? Pues porque ahí va a haber quien te va a alentar cuando tú necesites palabras de aliento. Y también ahí, tarde o temprano, va a haber alguien que van a estar tus palabras de aliento. Y muchas veces no es nomás con palabras, hermanos. El simple hecho de que venga un hermano y se recargue con nosotros y simplemente que nos abracen, tú sabes que están contigo. Y eso muchas veces es más que palabras de aliento. El hecho que sepas que están orando por ti también muchas veces es más que palabras de aliento. Hermanos, muchas gracias por su atención y paciencia. El Señor me los bendiga y me los guarde a todos y cada uno de ustedes durante esta pandemia. Seguimos rogando al Señor que conforme a su voluntad esto pase. No podemos exigirle ni reclamar al Señor. Él está obrando, hermanos. Se los aseguro. Eso lo aprendo yo de la palabra de Dios. Yo sé que usted también. Todo está pasando, todo tiene un porqué, todo tiene una razón, todo tiene un propósito. Dios está salvando gente, hermanos. ¿Sí? Compartan los enlaces de estos videos, de las predicaciones, de los cultos de oración, de clases especiales. Sí, el trabajo en el Señor no es en vano, nunca lo es. Dios me los bendiga. Gracias, hermanos.